Buenas tardes, compañeros. El grupo está conformado por Daniela Ramos, Lisette Gómez, Zuli Barón, César Yedala y quienes habla, Karen González. Estamos a cargo del tutor Cristian Camilo Hidrobo del curso Psicología Política del grupo 321. La fase 3 es para poder interactuar y poder hablar acerca de la pregunta orientadora, de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Entonces me gustaría escuchar a la compañera Zuli, qué concepto o qué aporte pudiste lograr a partir de la pregunta orientadora. Gracias, compañera. Buenas tardes para todos. Bueno, mi aporte hace referencia en que la subjetividad política y la socialización no pueden ser comprendidas por fuera de una lectura de contexto que permita identificar las condiciones que hacen posible su emergencia. En este caso es necesario tomar en cuenta que la socialización y la subjetividad se encuentran afectadas por fenómenos como la impunidad, que impide la configuración de procesos necesarios en la competencia política. Podemos hacer referencia a estos procesos como, por ejemplo, la tolerancia política, la impunidad, que impide que estos procesos pues, sean necesarios en la competencia política. También la ausencia de tolerancia que dificulta que los procesos, ejemplo de reconciliación en ámbitos de conflictos o víctimas, pues se dé de la mejor manera, aparte de tener un foco de diálogo. En este contexto, se construyen relatos denominados por la injusticia, como les hablaba anteriormente, por el temor a la expresión, por el temor a que de pronto los individuos o las personas que estén como relacionadas con estos contextos puedan efectuar o hablar de lo que los aqueja, eh, por miedo a que no sean de pronto escuchados o que en la parte política no sean tenidos en cuenta como para hacer respetar sus derechos. Ese es mi aporte, compañera. Muchas gracias, compañera Zuli. Compañera Daniela, nos gustaría escuchar tu aporte, por favor, gracias. Buenas tardes para todos. En cuanto a la socialización política, me gustaría pues aportar que es un proceso de aprendizaje, es decir, no viene con nosotros al nacer, es relativo a la sociedad y a la cultura, aunque pues no es igual para todos, ya que todos percibimos de forma distinta la realidad. Entran en juego procesos cognitivos como la percepción, ya que el sujeto pues se percibe las necesidades y las soluciones del entorno y se amolda al el autoconcepto se amolda y la identidad. Este proceso se vincula de forma directa a la identidad social, donde se construye la identidad política. Hay un reconocimiento de intereses individuales y colectivos y existe una afinidad con quienes los comparten. Esto con respecto, pues sería mi aporte con respecto a la subjetividad. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Daniela. Compañera Lisette, si nos puedes brindar, por favor, la información que lograste obtener con respecto a la pregunta orientadora. Buenas tardes, compañeros. Claro que sí, Karen. Retomando un poquito lo que había dicho la compañera Daniela, la socialización política construye la subjetividad política en un proceso por el cual las personas desarrollan su conocimiento político, valores e ideología, donde comienza desde la niñez y se desarrolla durante toda nuestra vida. La socialización política es un proceso unidireccional de transmisión automática de actitudes y comportamientos, eh, y esto se divide en dos procesos. En este caso, los procesos son unos procesos complementarios donde existe un propósito vinculado a la existencia de mecanismos de regulación de los sistemas sociales donde permite fortalecer el sistema político, y el otro propósito se relaciona a la teoría del aprendizaje individual, donde se permite a los individuos un sistema de participación y comportamiento político.
Al vincular estas dos definiciones de socialización política y subjetividad política, se puede identificar que se basa en las capacidades de los sujetos de cuestionar y transformar el orden social establecido. Gracias. Muchas gracias, compañera Lisette. El compañero César, por favor, si nos puedes brindar tu aporte con respecto a la pregunta orientadora. Bueno, con respecto a la pregunta orientadora, buenas tardes. La socialización política es un proceso mediante el cual los individuos aprenden y modifican los contenidos del mundo político heredados de sus antecesores. Este proceso configura maneras particulares de ser, de estar, de actuar en el ámbito político. A través de la socialización política también se construye la subjetividad política, que se refiere a la forma en que los individuos se perciben a sí mismos en relación con el mundo político. La subjetividad política es realmente un producto de la socialización política y está referida al conjunto de valores y normas relativos a la política que han sido apropiadas por el sujeto. Con todo esto, podemos decir que la socialización política tiene la capacidad de determinar de cierta manera el sujeto político, ya que a través de este proceso se configura la subjetividad política, que influye en la forma en que los individuos se perciben a sí mismos en relación con el mundo político. La subjetividad política puede influir en la participación política de los individuos, en su forma de pensar y por lo tanto esta socialización política es el proceso clave e importante para la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia. Muchas gracias. Gracias, compañero César. Para concluir y como retroalimentar un poco lo que mis compañeros ya mencionaron anteriormente, con respecto a la pregunta orientadora, podemos decir nuevamente que la política es aquel ambiente en el cual se desarrolla el individuo como miembro de un grupo social. Entonces, esto quiere decir que es el espacio en el cual el individuo puede ser influenciado por diferentes aspectos que se mueven en este esquema de sociedad. Podemos encontrar lo que son costumbres, valores, principios, y que como consecuencia va a lograr que el individuo se vea influenciado y que conciba lo que considera necesario, verdadero y bueno. Entonces, por lo tanto, el individuo tiene la capacidad de valorar o de poder evaluar todo su ambiente a través de estos valores, de los principios, de las costumbres, y sus valoraciones subjetivas las realiza desde el punto de vista de lo que ha recibido en aquella socialización política. En este caso, va desarrollando la parte de subjetividad política de acuerdo a estos elementos y factores tan importantes anteriormente mencionados. Lo que cabe resaltar que el sujeto político, como miembro en una sociedad política, se ve determinado a partir del conocimiento y del entendimiento que tiene acerca de estos aspectos, y que lo que va a permitir o fomentar es el poder influenciar este individuo como miembro de esa sociedad política. Muchísimas gracias, compañeros, por sus aportes y por la interacción. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros.